La persona desaparecida es la persona ausente de su residencia habitual sin motivo conocido o aparente. Ya hemos hablado en varias ocasiones de la veintena de desaparecidos forzosos que en estos momentos hay en Aragón. Lo que hoy queremos hacer es ponernos también en la piel de un familiar. Si de repente un día su padre, su madre, un hermano, hermana, un familiar desaparece sin dejar rastro, ¿qué es lo primero que harían? ¿Qué es lo que harían ustedes? Pero realmente, ¿qué es lo que hay que hacer? Enrique Laviano. ¿Qué tal, Vanessa? Buenas tardes. Es complejo porque hemos hablado muchas veces de desaparecidos, como decías tú, de casos concretos. Ahora, más o menos en Aragón habrá una veintena de personas desaparecidas, pero nunca hemos incidido en qué es lo que hay que hacer, en ponernos en la piel de ese familiar, de esa persona que de repente un día se levanta y se da cuenta pues, que no localiza a su hijo, que no localiza a su marido, a su padre. Ana Notívoli, psicóloga, está con nosotros. Gracias de nuevo por sentarte en esta mesa con nosotros, Ana. Yo me imagino que lo más complejo en estos casos es explicarle, por ejemplo, a un niño que su abuelo no está. Efectivamente, además hay que tener en cuenta lo que se suele recomendar en estos casos, que es intentar evitar que lo vean pues, por televisión o por cualquier medio de comunicación, sino que sea una persona de confianza para ese menor quien le dé la noticia. Según la edad del menor habrá que adaptar un poco el vocabulario y la información que les damos, intentando pues, evitar dar información que a lo mejor no es verídica, pues dándole esperanzas, en fin, pues tener en cuenta un poco esa contención de ese menor en ese momento. Claro, en ese momento todo es complicado, es confuso, es difícil sentarte y más que nada porque unos hablan por un lado, unos hablan por otro. Es casi necesario, más que necesario, tener un especialista al lado para saber un poco guiar, Ana. Efectivamente, además hay grupos de trabajo especializados dentro de los propios colegios de psicología que se centran en psicología de emergencias, incluso en algunos colegios en psicología de desapariciones. Es de vital importancia porque aunque es cierto que al principio nuestro cuerpo está totalmente activo, preparándose, pues buscando, bueno, activos en esa búsqueda, en buscar estrategias para encontrar a esa persona desaparecida, suele ser después cuando empiezan a aparecer quizá esos síntomas más de duelo, aunque en un primer momento también pueden aparecer síntomas de shock en algunos familiares y es precisamente en este tipo de familiares en los que es más recomendable todavía esa primera asistencia psicológica pues para poder prevenir en la medida de lo posible que esa sintomatología vaya peor. Ana, Vanessa, vamos a empezar por lo fácil, por lo facilito, ¿vale? Los tipos de desaparición que hay, y la propia palabra lo dice, la desaparición voluntaria, una persona que desaparece voluntariamente, ojo, que si le localizan las fuerzas y cuerpos de seguridad, puede decir que no notifiquen a sus familiares el lugar donde se le ha encontrado. Eso es un derecho que tiene. Otra, la involuntaria, que es de la que sobre todo vamos a hablar en la mesa de hoy, esa persona que no quiere desaparecer, obviamente, pero su familia no la encuentra, se le pierde el rastro. De hecho, hablaremos con la hija de una de estas personas desaparecidas, que este año cumple 5 años de su desaparición. Los forzosos, que son esos desaparecidos, por ejemplo, en el caso de un secuestro, y la desaparición accidental, que es, por ejemplo, ahora que hemos visto imágenes de la montaña, ese rescate de los Green de la Guardia Civil, una persona que está haciendo senderismo o montañismo, que se cae por un risco, por alguna pendiente y no se le localiza. Esos son los 4 pilares básicos en la desaparición, los 4 motivos por los que una persona puede desaparecer, digamos, que de lo que más estamos haciendo incidencia en este momento en esta mesa es de esas personas que involuntariamente desaparecen y que la familia no sabe qué hacer, que hablaremos qué hacer jurídicamente, qué hacer policialmente con esto, sobre todo psicológicamente, Ana, hablamos de los niños, pero ¿y el hecho de no poder enterrar a un familiar que ha desaparecido, de que pasen los años, de que no se le encuentre y de que digas, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Pues es súper importante en familiares de personas desaparecidas esa asistencia psicológica, pero no solamente en un primer momento de la desaparición, sino que esto lleva a un proceso psicológico de varios años para que no decaigan en un duelo de los que se considera crónico, ¿vale? Un duelo crónico es una serie de sintomatología grave que va a lo largo de los años acompañando a este tipo de familiares.
cuando no aparece el cuerpo o cuando no se encuentra esta persona desaparecida, sí que se recomiendan una serie de cosas que pueden hacer los familiares que a veces pues, les suelen un poco paliar ese dolor, como son, por ejemplo, hacer enterramientos o funerales un poco simbólicos, aunque no esté el cuerpo presente, o hacer rituales, según si son creyentes, si no son creyentes, pero bueno, hacer rituales que pueden ser desde reunirse con amigos en casa a recordar a esa persona desaparecida, a pues incluso pues, celebrar lo que sería como un funeral. Luego también muy importantes son los grupos de apoyo con familiares que están viviendo la misma situación que tú, y lo que hemos dicho, apoyo psicológico, eso es sin duda la base. Perdona, Ana, que he hecho un gesto, porque al hilo de lo que estabas contando, un enterramiento sin tener el cuerpo de una manera simbólica, pero y si, claro, es esa sensación de no saber, y si al año, de repente, aparece vivo, por ejemplo. Algo que se trabaja en terapia con familiares de personas desaparecidas es precisamente esa incertidumbre, ese miedo, porque la incertidumbre paraliza. Entonces, no es una terapia en la cual les enseñas a superar esa pérdida o esa desaparición y ya está, sino que hay que centrarse en enseñarles estrategias para esa incertidumbre que van a ir variando, porque habrá temporadas en las cuales quizá pues, haya un avance en la investigación o cualquier mínimo hecho pueda un poco desregular a esa persona y volverle a reactivar todo ese duelo y todo esto. Es simplemente el acompañarles y el enseñarles que, bueno, pues que habrá momentos que a lo mejor ese ritual sí que les sirve, más adelante pues quizá vuelve a no servirles, pero bueno, sí que hay muchos familiares que dicen que hacer ese ritual como que les reconforta, ¿no? Has nombrado ahora a los familiares, pues precisamente vamos a hablar ahora con Joaquín Amils, portavoz en Aragón de esos desaparecidos. Muy buenas tardes, Joaquín. Hola, buenas tardes. Cuando un familiar de una persona desaparecida contacta con ustedes, ¿cuál es la primera duda que tienen? ¿Cómo intentan entablar esa conversación, empezar esa búsqueda? ¿Qué es lo primero que les demandan? Bueno, lo primero que aconsejamos es que tengan total confianza con los cuerpos de seguridad del Estado. Localizar a la persona que ha desaparecido no está en sus manos, en las manos del familiar. Con lo cual, eso tienen que entenderlo y les va a ayudar a quitar un poco la presión que están sufriendo. Sin duda, no es lo mismo cuando hace 2 días, cuando hace 2 años o cuando hace 12 años. Yo creo que es principal o fundamental, a medida que va pasando el tiempo, reconducir al familiar, aceptar la situación que tiene. La aceptación nunca es una derrota, todo lo contrario, es un éxito. Aceptar la situación que tiene es poner en marcha sus herramientas para aceptar esa situación y, por otro lado, huir de la victimización. Joaquín, buenas tardes. Hay un paso, luego hablaremos con un abogado que nos dará algún detalle más, que hay que dar, que creo que en SOS también lo recomendáis, en un momento dado de la desaparición, depende del tiempo que haya pasado, que es la declaración de ausencia. ¿Para qué sirve una declaración de ausencia? Hay 2 tipos, la declaración de ausencia y la declaración de fallecimiento. La declaración de ausencia principalmente tiene que hacerla si hay negocios, si hay una empresa, si hay pisos en alquiler, es decir, que hay un patrimonio que tiene que haber alguien que cuide ese patrimonio. Normalmente lo que suele hacer más habitualmente es la declaración de fallecimiento, en base a que la edad de la persona que ha fallecido. Si tiene menos de 65 años, tendrá que esperar 10 años o hasta que cumpla los 70 años. Esa es la parte principal que hay que recomendar y que entienda la familia que eso no es darlo por muerto, sino que es un trámite civil necesario de cara a veces a proteger el testamento, la herencia, a otros hermanos que haya, etcétera, etcétera. Está claro tener esa diferenciación y sobre todo, ya por último, Joaquín, lo más importante, saber que están ustedes ahí también, que son un momento de apoyo en los que también confiar. Por supuesto, nuestro equipo ahora mismo son 60 personas. Gran parte de nosotros somos familia de desaparecidos, por lo cual significa que
desde el minuto 1 generamos ya una empatía porque hemos pasado ese proceso. Y por otro lado, a medida que va pasando los días, pues vamos poniendo todo el abanico de necesidades, desde la parte jurídica, la parte psicológica, como muy bien decía la psicóloga, medios de prensa, detectives, criminólogos, entendiendo una cosa que eso es fundamental: todo lo que hagamos es gratuito. No cobramos ni aceptamos dinero. Si hay algo que tenemos claro en 14 años es que los desaparecidos no pueden ser un negocio. Y de esa forma lo afrontamos, y pienso que hoy en día somos un referente, pero sobre todo un referente en cuanto a la filosofía que mantenemos y la manera de trabajar. Joaquín, una vez más, gracias por atender a Conexión y enhorabuena por toda la labor que realizan desde esos desaparecidos. Gracias. Gracias a ustedes. No es fácil, ¿eh? Esto no es fácil. Quiero decir, estaba yo pensando, perdona Vanessa, mientras hablaba Joaquín, y los tres somos padres, por ejemplo, desaparece un hijo y lo primero que hace es que él decía que no intervenga la familia en la desaparición, pero lo primero que sale, Ana, es que salir a la calle y recorrer por lo menos la zona conocida y hacer batidas. Un sentimiento que aparece siempre o casi siempre en familiares de desaparecidos es la culpa. La culpa les suele acompañar durante un tiempo, y es esa culpa de por qué no estaba yo, por qué no lo he encontrado, por qué le he dejado salir, ¿vale? Sobre todo pues, si son niños o si son adultos, por qué no habré estado más pendiente o por qué no habré dicho, pues actívame la ubicación, cualquier cosa, porque la mente al final busca excusas en las que nosotros podríamos haber ayudado a que esa persona no desaparezca. Entonces, como padres, pues nos sentiríamos seguramente muy culpables de que nuestros hijos hayan desaparecido. Vamos con los pasos que hay que dar, algunos ya se han comentado, pero los vamos a recordar. En el caso de la desaparición de un familiar, lo primero que alguien tiene que hacer, esto es la recomendación que se les da a los familiares de desaparecidos, es hablar, explicar qué ha pasado, cuándo fue, por dónde se mueve esa persona. Después, por supuesto, y atentos, porque luego, en un rato, la Policía Nacional incidirá en esto, denunciarlo. Pero es que no hay que denunciarlo pasadas las 24 horas. Se puede denunciar en el momento de ser conocedor de esa desaparición. No es necesario esperar. Esto es un bulo o algo que ha corrido por redes o en algún momento dado que la gente se ha creído y no es así. Y la Policía Nacional hoy también lo va a desmentir. Y luego de lo que hablaba Joaquín Amils, el portavoz de esos desaparecidos, esa declaración de ausencia importante cuando esa persona desaparecida, sobre todo tiene menos de 65 años y tiene bienes inmuebles, pisos o algún tipo de propiedad, sobre todo de cara a la herencia y a esos hijos o nietos que pueda tener, y la declaración de fallecimiento que generalmente se hace a los 10 años de la desaparición. Estaba recordando ahora una de las frases que decía Joaquín, Ana, que dice: no está en sus manos el localizar a quien ha desaparecido. Esa es la primera premisa que se da a un familiar, a alguien que está buscando, y luego también insistía en confiar en las fuerzas de seguridad, primordial. Efectivamente, el quitar a lo mejor esa búsqueda o esa necesidad de búsqueda a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es precisamente para no entrar en desesperación, no entrar en esa culpa, pues intentar también poder seguir alimentándonos correctamente, porque muchas familias entran en esa desesperación y les lleva pues a estar en las calles, a dejarse. Entonces, cada uno tenemos nuestra función, es importante pues también que nosotros pensemos desde la calma, intentemos estar pues eso, pues buscando ayuda si la necesitamos, pero que sea la Guardia Civil o la Policía Nacional o las fuerzas y cuerpos de seguridad quien hagan su trabajo. Ahora mismo decía Enrique, nos imaginamos todos, somos aquí los tres padres, soy familiar de un desaparecido, ¿a qué tengo derecho? ¿A qué no? Pues vamos a hablar ahora en términos ya legales y lo vamos a hacer con el abogado Luis Ángel Marcén, que nos atiende ya hasta ahora. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿A qué tenemos derecho como familiares de un desaparecido? Lo primero que hay que tener en cuenta es lo que acabo de escuchar, que es cierto que no hay que esperar 24 horas para tener que denunciar en cuanto hay una sospecha de que una persona ha desaparecido y que puede ser que esté en algún tipo de riesgo o que puede haber incluso haber sido secuestrada, y tenemos un verdadero temor porque es alguien que tiene unas determinadas actividades diarias y es muy raro o muy sospechoso
que esa persona de repente pues desaparezca de la nada y no sepamos qué es lo que ha hecho. Pues cuando tengamos esa sospecha, que no haya tenido que falta que pase mucho tiempo, pues ya llamar a la policía y los familiares cercanos o conocidos pues tienen derecho a conocer y saber en todo momento cómo se lleva la investigación, saber qué es lo que ha ocurrido, por dónde están mirando y todo el rato mirando los datos aportándoles los datos que necesiten e incluso pues que una colaboración con la policía pues les puede ayudar. En segundo lugar está lo que se ha denominado lo que ha mencionado hace un momento, lo que es la ausencia. Pues pasado un año desde que no se sabe nada de esa persona, pues se acude al juzgado y se puede hacer la declaración de ausencia para empezar a lo que es gestionar sus bienes. Hay una excepción en este caso de la ausencia, en el caso de que hayan puesto un mandatario, una persona que tenga un poder para poder gestionar sus bienes. En ese caso tienen que pasar 3 años hasta que esos bien o la persona que lo gestionaba renuncie a esa gestión porque tenía ese poder o incluso por el fallecimiento del propio mandatario, de la persona que había sido encargada, y transcurrido ya ese plazo pues ya se podrá declarar la ausencia y entonces se nombra a una persona que son el familiar más cercano, que pueden ser ascendientes, descendientes, el cónyuge. Bueno, en primer lugar sería el cónyuge, luego los ascendientes, luego el hijo mayor y en el caso pues de que sea una persona, como hemos dicho, como se ha dicho antes también, que sea menor de 65 años, pues ya pasarían a lo que es la declaración de fallecimiento. Sí. Luis, una última pregunta rápida. Perdona, Luis, una última pregunta rápida. Buenas tardes. Yo sí creo que la información que me da la policía, la Guardia Civil o las asociaciones que supuestamente me apoyan o están conmigo, decía Amils que son gratuitas todas estas asistencias en caso de esos desaparecidos. Yo tengo la posibilidad, tú como abogado, no sé qué consideras, de recurrir a un letrado para que me asista, para ese derecho a estar informado constantemente de los avances que se hagan en la búsqueda de ese familiar. Sí, tú puedes poner como mandatario, como persona interesada en conocer, tú autorizas a un abogado para poder hacer el seguimiento y aportar todos los datos que te pida la policía y ser un poco el mediador, entre el enlace entre la policía y los familiares desaparecidos, que muchas veces pues por el dolor o por lo que sea pues no quieren estar todo el rato recordando y encargan a alguien, y que mejor que un abogado para poder hacer el seguimiento de toda la situación, tener acceso a los expedientes administrativos de la policía, del juzgado, etcétera. Pues Luis, muchísimas gracias por atendernos y aclararnos todo y salir de dudas. Gracias. A vosotros, hasta luego. Le tenemos que agradecer a Luis, Vanessa, porque le hemos pillado en los juzgados de guardia con un detenido, un caso que están llevando, y nos ha hecho el favor de atendernos en este caso. Lo decía el abogado y yo lo he preguntado, sobre todo el tema legal, porque, Ana, hay muchas veces que la gente, digamos que toda ayuda para ellos es insuficiente. Me imagino que eso tiene una explicación psicológica. Es decir, la policía no me da información, el juzgado tampoco me la da, las asociaciones no me ayudan, han pasado, sobre todo cuando pasa el tiempo, ha pasado 1 año, ha pasado 2 años y cada vez se sienten más desamparados. Eso es difícil de afrontar, sobre todo si ellos consideran que es una realidad y que les está pasando. Al final, cada persona en su duelo busca sus estrategias para no caer en esa desesperación, en esa tristeza, en esa pena. Algunas personas, pues sí que, por suerte, pues se agarran a esas investigaciones, confían, eso pues les da cierta esperanza o les da cierta paz, cierta tranquilidad, de decir, estoy haciendo todo lo que podría hacer. Otras personas pues tienen la estrategia o su mente pues les hace pensar todo lo contrario, ¿no? Es decir, no están haciendo lo suficiente y al final es una estrategia, es una forma en la que nuestra mente tiene de buscar todas las opciones y dar el máximo, ¿no? de decir, estoy haciendo todo lo posible, con lo cual tenemos que hacer más, porque no hay pues novedades, no creo que no se está haciendo como debería. Entonces al final eso es una estrategia que nuestra mente hace para no caer en ese dolor.
Ya lo han dicho varios invitados, pero Vanessa, ¿nos parece que escuchemos a la Policía Nacional? Hemos hablado hace un rato de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de la importancia de esa labor, de ese trabajo. Hay familiares de desaparecidos que echan en falta más información. Bueno, cada uno tiene su punto de vista en cada caso en concreto. Nosotros hemos hablado con la portavoz de la Policía Nacional en Zaragoza, con Rocío Gracia, y sobre todo lo que queríamos saber era de su boca que nos lo aclarase. ¿Tienen que pasar 24 horas para que yo denuncie? Aquí hemos dicho que no, y está claro que la policía estará de acuerdo con nosotros. Lo primero, desmentir ese mito que todo el mundo cree, gracias a las series y a las películas, de que hay que esperar 24 horas para formular una denuncia por desaparición. Pues nada más lejos de la realidad, es todo lo contrario. De hecho, los primeros momentos de la desaparición pueden ser fundamentales para encontrar a una persona con vida o encontrarla en peor situación. Recomendamos que lo primero se llame directamente al 091, porque nosotros, al recibir una llamada de desaparición, lo pasamos directamente por un comunicado a los compañeros que ya están en la calle trabajando, de tal forma que empezamos desde ese momento a buscarlo físicamente. Una vez ya que vamos a la comisaría a formular esa denuncia, debemos llevar, si es posible, una fotografía reciente. Intentamos recordar cómo iba vestido y damos una descripción también física, altura, peso, además de si tiene algún tipo de enfermedad o está siguiendo algún tratamiento médico. Sabéis lo que muchas veces nos ha dicho la Policía Nacional, Vanessa y Ana, que ha habido gente, y yo lo entiendo, ha habido familiares que han ido todos los días, a partir de la desaparición de su familiar, de su padre, de su hermano, a la puerta de la comisaría a preguntar: ¿se sabe algo? ¿Se sabe algo? Pues que al final ellos, es lo que decía Ana, ¿no? Intentan buscar no una excusa, sino alguna justificación para entender que ellos siguen trabajando, que siguen buscándoles. Es así, Ana. Y luego también quería preguntarte, porque Joaquín hablaba de la empatía que tienen los familiares desaparecidos con sus desaparecidos. ¿Por qué? Porque son personas que han pasado por ese mismo proceso. ¿Confían más en ellos o están más cercanos que al principio con un profesional, al tener esa empatía por haber pasado en ese tipo de proceso? Una de las cosas fundamentales, como he dicho antes, que se recomiendan en este tipo de duelos son los grupos de apoyo mutuos. Los grupos de apoyo son una reunión de personas que han vivido el mismo proceso. ¿Por qué? Pues porque está claro que ellos en muchas ocasiones cuentan su dolor, cuentan pues otras experiencias, y esto reconforta. Entonces, con un profesional es cierto que en un primer momento, a nivel de contención, en terapia, pues se trabajan otras cosas, pero digamos que esos grupos de apoyo serían como una extensión, como esa paz que solamente te puede proporcionar personas que han vivido la misma situación que tú. Pues queremos saber de primera persona qué piensan los familiares de situaciones como estas, cómo encajaron ellos su desaparición. Isabel está, nuestra compañera, ahora con Lorena, la hija de Virgilio, un zaragozano que lleva más de 4 años en paradero desconocido. Isabel. Sí, Vanessa, en primer lugar le agradecemos a Lorena que esté con nosotros para contarnos su situación personal. Son ya 5 años, Lorena. ¿Cómo recuerdas ese momento? El recuerdo, prefiero no comentar el tema. O sea, el día de la desaparición, bueno, ya le comenté una vez con Enrique y tal, pero... ¿Cómo hay que actuar en ese momento? Porque claro, es un momento complicado, imagino que será un momento en el que los familiares del ser querido se bloquean, ¿no? Sí. ¿Cómo hay que actuar o cómo lograsteis actuar? A ver, realmente fue rápido porque mi padre ya sabíamos que se había perdido sin querer. Quiero decir que no era una desaparición voluntaria, porque él tenía una demencia frontal y que se había perdido. Era evidente porque yo había podido hablar con él, se había perdido de dirección en el autobús, entonces empezamos a buscarlo por la mañana. Claro, era tarde, a mediodía, pero yo ya seguido, sin comer, fui a la policía y a denunciar ya. Claro. Aunque habían pasado pocas, nada, 2 horas, 3 horas, pero ya fuimos a denunciar. Importante recalcar eso, que lo nombrábamos antes, que se puede realizar una denuncia de forma inmediata, e imagino que los primeros días de búsqueda serán muy intensos. Es un poco confuso porque te dicen como que no... Como que igual hay que esperar, es verdad, por el tema del móvil, porque yo decía, hay que localizarlo, porque tenía... Y eso sí que nos decían como que no, que había que esperar unas horas, pero nosotros empezamos a movilizarnos ya por nuestra cuenta. Lo hicisteis lo antes posible, claro. En los primeros momentos de la búsqueda es bastante intenso todo, pero han pasado ya 5 años. ¿Cómo ha sido todo ese transcurso? ¿Sigue intenso o se baja el nivel?
No, a los 2 o 3 meses, o sea, el contacto es nulo. A ver, realmente también lo que ocurrió, por desgracia, es que empezó la pandemia y nos encerraron. Entonces yo me acuerdo en febrero que iba a hablar con la policía y a mí ya ni me llamaron, o sea, no nos dijeron nada, nunca. O sea, nos quedamos ahí, dimos por hecho que ya está, pero nadie nos informó realmente de cómo quedó la situación o qué había, ¿sabes? Entonces te quedas como en una especie de limbo. Exacto, ¿cuál es ese limbo en el que os quedáis durante todo este tiempo? ¿Qué explicaciones os dan? Ninguna. Ninguna, porque no hemos podido después tampoco contactar. Yo pasaban los meses, es verdad que, claro, al estar en pandemia, cuando ya volvieron a abrir y tal, yo me planteaba intentar llamar a la policía para preguntar, pero es que no tenía fuerzas. Y lo dejé pasar, a mí no nos contactó nadie ya, y ya evidentemente yo al poco tiempo ya cada uno asume. Pues Lorena, muchísimas gracias por contarnos esta historia que entendemos que no ha sido fácil para ella, un limbo legal en el que se quedan también los familiares, que son al final los que sufren esa pérdida. Gracias, Isabel. Es el testimonio de Lorena. Yo personalmente he hablado con ella. Es cierto que muchas de las cosas que ahora está diciendo las dice desde el dolor, que su padre desapareció hace 5 años y que ha tenido esa sensación personal. Nosotros estamos intentando mostrar que las fuerzas y cuerpos de seguridad intentan, por lo menos intentan hacer su trabajo y aunque pasen los años siempre nos dicen lo mismo, ellos siguen buscando. Y las asociaciones están ahí, como decía Mills, gratuitamente para ayudar. Ahora, es cierto que hay que respetar cada caso, como el de Lorena, que ha vivido esa situación personal y su padre todavía no ha aparecido. Rápidamente, Ana, conclusión. Pues que si en un primer momento desaparece alguna persona de nuestro entorno, que intentemos buscar ayuda profesional, que respetemos, porque también es habitual que familiares tengan duelos diferentes, entonces que intentemos respetar la forma de sobrellevar el proceso de cada uno y que confiemos en las fuerzas y cuerpos de seguridad.